Voces Renacedi, el podcast donde la democracia incluyente se escucha, se piensa y se construye en colectivo. En esta tercera edición de Voces de Renacedi, esta noche estamos de lujo, vamos a tener un especialista y a una compañera y amiga presidenta del OPLE de Campeche para esta actividad que hemos estado llevando a cabo por una iniciativa de nuestro presidente, el presidente Luis de Chihuahua, presidente de la Asociación de Renacedi. Y para iniciar, voy a dar una lectura sobre la síntesis curricular, que vaya que tienen bastante carrera recorrida, y para dar a conocer a las personalidades que estarán esta noche. Bueno, nuestro especialista es un amigo y conocido en la materia electoral, el doctor Luis Octavio Badú Grajales. Él es investigador nacional nivel 1, reconocimiento otorgado por la Secretaría de Ciencias y Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Cuenta con un postdoctorado iberoamericano en nuevos retos de la gobernanza pública por la Universidad de Salamanca, licenciado y doctor en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenta con diversos cursos y actualizaciones realizadas en instituciones tales como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Universidad de Siena, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras. Acreditó la formación piloto para el sector de justicia en América Latina sobre la herramienta de capacitación global de la UNESCO sobre la inteligencia artificial y Estado de Derecho. Conferencista en diversas universidades nacionales, en el extranjero, en la Universidad de La Habana, así como en las escuelas judiciales de El Salvador, Panamá y Colombia. Invitado por el Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba, fue ponente en el 11º Encuentro Internacional de Justicia y Derecho. También ha participado en encuentros regionales para Iberoamérica de las escuelas judiciales. Ha sido dictaminador externo en inglés y español para diversas revistas académicas. Profesor de tiempo libre en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro y en el Centro de Estudios Carbonell. También ha impartido clases en las universidades Iberoamericana y Panamericana, así como en la Escuela Federal de Formación Judicial y en la Universidad Autónoma de Chiriquí, Panamá. Más de 30 textos de autoría han aparecido en libros colectivos abordando temas vinculados con la democracia, el constitucionalismo y el procesalismo, en sellos tales como Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Porrúa, Tirán Loblanc y la editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También en revistas como Cuestiones Constitucionales, Voz y Voto, Metapolítica, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, Revista de Investigaciones Judiciales de la Escuela Libre de Derecho y Justicia Electoral. Sus últimos libros de autoría exclusiva son Curso Básico de Teoría General del Proceso, publicado por el Centro de Estudios Carbonell en julio de 2024, y Cuestiones Electorales, editado en noviembre de 2025 por Ubijos. Articulista del portal Foro Jurídico y del periódico La Crónica en su edición sabatina, integrante de ICON México, miembro de la red de jueces y juezas por la ética de la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe, funcionario electoral tanto en lo federal como en lo local desde julio de 2025, es director de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, doctor. Ahora procedemos a dar lectura a la síntesis curricular de nuestra querida amiga, la presidenta Clara Concepción Castro Gómez. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho, doctor Alberto
Trueba Urbina, de la Universidad Autónoma de Campeche, maestra en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Estado de Campeche, maestra en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctorante en Derechos Humanos, Justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales por el Instituto de Estudios de Derechos Humanos. Se desempeñó como servidora pública judicial en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, ocupando diversos cargos jurisdiccionales y administrativos. Servidora pública del Instituto Electoral del Estado de Campeche a partir del 2014, en el que ha ocupado diversos cargos como son jefa de Departamento de Oficialía Electoral, titular de la Unidad de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral. El 21 de agosto de 2020 fue nombrada consejera electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche y a partir del 1 de octubre de 2024 ocupa la presidencia provisional del Consejo General. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Autónoma de Campeche y ha participado como conferencista y tallerista en la Universidad Autónoma de Campeche, Universidad ITED Magistratus, Universidad René Descartes y la Casa de la Cultura Jurídica, hoy Casa de los Saberes Jurídicos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con temáticas en materia electoral y jurídica. Integrante del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales Estatales, ANSE, y miembro de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros por una Democracia Incluyente. Bueno, es para mí un privilegio dejarlos en manos de estas personas especialistas que abordarán un tema que se encuentra ahorita en la palestra a nivel nacional, como son las acciones afirmativas que están contempladas a favor de grupos vulnerables en el proyecto de reforma que actualmente se va a discutir en el Congreso de la Unión. Les dejo los micrófonos. Adelante, por favor, Presidenta Clara. Muchas gracias, Hernán. Pues un gusto y un honor que me hayan invitado al podcast Voces Renacedi desde Campeche. Pues mi agradecimiento al Consejo Directivo Nacional de Renacedi por tomar en consideración las voces electorales para poder apoyarse en ese sentido de la moderación con pues un conocedor, el doctor Luis Octavio Vado Grajales, el que también es un gran honor poder compartir con él este podcast. Pues, doctor, vamos en materia. Para nuestros escuchas, tal como comentó el consejero Hernán, el proyecto de reforma electoral que al día de hoy estamos ya en la Cámara de Diputados habla de un eje principal, que es precisamente el de inclusión, diáspora y seguridad institucional, pero específicamente en el tema de constitucionalización de acciones afirmativas. Y creo que ese es el tema sobre el que vamos a estar precisamente abordando, ¿no? El proyecto nos habla específicamente que los partidos están obligados a garantizar candidaturas para grupos históricamente subrepresentados. Creo que para darle un contexto y una base de conocimiento a nuestros escuchas, preguntaría en primer momento, doctor, ¿qué son las acciones afirmativas? Hombre, Presidenta, un gusto estar contigo en esta ocasión, desde luego con Hernán, y como miembro que también soy de Renacedi, pues me da mucho gusto, ¿no? En mi otra vida, mi vida entre 2014 y 2020, fui consejero del OPLE de Querétaro, y la verdad es que creo que Renacedi es una espléndida red donde tenemos la oportunidad de hablar de estos temas que son tan relevantes, ¿no? A ver, yo quisiera iniciar atendiendo a tu amable planteamiento con dos cuestiones. La primera es que voy a hablar a título personal y no pretendo pontificar. Lo que pretendo es pues, plantear una serie de ideas que pues, podamos platicar, podamos discutir y ojalá en la medida de lo posible puedan ser relevantes. Y empezaría diciendo lo siguiente. A ver, nos importa mucho en muchas materias, pero particularmente en la materia electoral, porque pues el podcast es electoral, nos importa mucho una igualdad real, una igualdad material de las personas. No la mera igualdad de decir, pues la ley dice que somos iguales, pero en la práctica, quién sabe, ¿no? Sino aterrizar esto en una realidad.
Eso implica reconocer que por innúmeras razones existen en la sociedad mexicana, como yo diría que en todas, tenemos la presencia de grupos que históricamente han sido subrepresentados, que no han encontrado el acceso a los espacios políticos que su peso poblacional justificaría. ¿Por qué? Pues porque simplemente porque, a ver, en primer lugar, durante mucho tiempo solamente los hombres accedían a los cargos, ¿no? Y además, normalmente, pues eran hombres que tenían ciertas características, ¿no? Se ha dicho en ocasiones, blancos, heterosexuales, con capacidades económicas, ¿no? Y eso fue provocando durante mucho tiempo que hubiera distintos grupos poblacionales que no encontraban lugar en los espacios de representación. Como si México fuera uniforme, y sabemos que no lo es, como probablemente ningún país del mundo lo sea, pero centrémonos en nuestro país. Entonces, eso fue provocando, sobre todo ya en este siglo, y ya estaría pensando sobre todo, claro, hay antecedentes, pero sobre todo a partir, digamos, del 2010 en adelante, la idea de que era necesario ir tomando acciones afirmativas. La idea de acciones afirmativas no es no es una idea mexicana, ¿no? Es una idea que, al menos en definición o en concepto, en rótulo, en título, se trajo de Estados Unidos, Affirmative Actions, y que allá estaba vinculado sobre todo con la incorporación de la población afroamericana a puestos de toma de decisión. Y también, por ejemplo, el acceso a las universidades. Entonces, bueno, surge la idea y empieza a ser relevante para otros países, como para el caso nuestro. Podríamos decir, digamos, un poco como una especie de definición o de concepto, que las acciones afirmativas implican la asignación de recursos, en este caso, por ejemplo, de candidaturas o de espacios en las autoridades electorales, a través de un proceso que toma en cuenta la pertenencia de los individuos, de las personas, a grupos subrepresentados. Entonces, si descomponemos en sus partes esta idea, tendríamos que tomar en cuenta primero que es un proceso o un procedimiento. Esto es una serie de pasos que se tienen que desahogar. No es una cuestión simplemente inmediata o directa. En segundo lugar, que implica la asignación de algo. Por ejemplo, la asignación de candidaturas. Por ejemplo, la asignación de espacios en los consejos o comités electorales distritales, municipales, o de algún otro tipo que tengamos en los soples y en los órganos electorales administrativos. Y que implica considerar eso, la pertenencia de individuos a grupos que históricamente han contado con una menor representación o que han sido, eso, ¿no?, subrepresentados. Entonces, me parece que por ahí va justamente la idea de las acciones afirmativas. Ahora, las acciones afirmativas tienen algunas características que vale la pena retomar. Me estoy apoyando justamente en mi último libro, en un texto por aquí donde justamente hablo de esto. ¿Cuáles son algunas de Compártanos el título del libro, maestro, para que también podamos saber y de algún modo conocer el contenido de ello. Se llama Cuestiones Electorales. Cuestiones Electorales. Y aquí tengo un texto que se llama justamente Análisis de sentencias relativas a acciones afirmativas, ¿no? Donde la idea es justamente ir estableciendo algunos elementos que nos puedan ir sirviendo, algunas recomendaciones. Y entonces, por ejemplo, en jurisprudencia que ya se ha venido estableciendo, se fija cuáles son algunos elementos de las o características de las acciones afirmativas. Diríamos básicamente 4: la temporalidad, la proporcionalidad, la razonabilidad y la objetividad. La temporalidad creo que es muy sencillo, ¿no? A ver, vamos a emitir, por ejemplo, ¿no?, unos lineamientos con acciones afirmativas. ¿Para qué elección? Pues para la elección municipal de 2026, ¿no? Entonces, tenemos ahí marcada una idea de temporalidad. Se aspira a que lleguemos a un momento donde las acciones afirmativas no sean necesarias, pero si tú, presidenta, me preguntaras, ¿y cuándo va a llegar ese día? Híjole, es mal negocio hacerla de adivino electoral, ¿no? Algún día, esperemos y tengamos la oportunidad de verlo. La proporcionalidad
la razonabilidad. A ver, ¿por qué la medida que se está tomando es proporcional, es adecuada? Por ejemplo, podemos considerar elementos como la cuestión poblacional. Voy a poner un ejemplo de algunos estados, ¿no? Bueno, puede pasar en todos los estados. Acciones afirmativas a favor de pueblos, de personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Bueno, voltear a ver cuál es el peso electoral y de alguna manera reflexionar cuál debe ser, cómo debe materializarse ese peso electoral en el peso de los puestos de representación que deberían de corresponder. La idea de la objetividad, que haya parámetros objetivos que guíen la toma de la decisión de la acción afirmativa. Ahora, un elemento que es importante en esto, Presidenta, auditorio, es que estos elementos deben de ser comprobables y deben de estar en el documento donde se decide la acción afirmativa. Si quieres, más adelante platicamos de quiénes pueden tomar las acciones afirmativas y ahí podremos ir definiendo pues en qué documentos esto se tendría que plasmar. Claro, me parece muy interesante lo que comentan, ¿no? Estos 4 elementos que considero que en materia electoral se dan perfecto, ¿eh? Y ahí estaría también retomando una cuestión específicamente en el elemento temporal. Considera que entonces, tomando en consideración que estas acciones afirmativas dependen en mucho de las circunstancias particulares de cada estado, de las necesidades que se planteen, pero también de una proporcionalidad de población. En ese sentido, sería pertinente que las autoridades electorales plasmemos en un documento como es la Constitución, que en cierto sentido tiene un carácter permanente, por lo que implica una reforma a la Constitución, llevar estas acciones afirmativas al ámbito constitucional o continuar llevándolo como lo tiene la mayoría de los soples en cuestión de reglamentación o lineamientos. Es una espléndida pregunta. A ver, las acciones afirmativas, creo yo, se pueden definir en varios documentos, en varios niveles y por parte de distintos grupos o autoridades. Por ejemplo, pueden estar en la Constitución, ¿no? Al inicio de esta transmisión se hablaba de la iniciativa de reforma constitucional presentada por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta de la República, y en esa iniciativa se habla justamente de acciones afirmativas, ¿no? Y se habla, por ejemplo, de pueblos y comunidades indígenas, pero se dice que pues, no son los únicos, que puede haber otro tipo de acciones afirmativas. Entonces, ahí ya la Constitución lo está diciendo, ¿no? Pero también puede estar, por ejemplo, en las leyes. Por ejemplo, en las leyes generales que regulan la materia electoral o en las leyes electorales locales, decididos por las legislaturas locales o en las constituciones locales. Pueden estar también, y bueno, ahí por ejemplo estaría tomando la decisión el constituyente permanente, el Congreso de la Unión, el constituyente permanente de los estados o las legislaturas locales, pero pueden estar en otros lados. Por ejemplo, la propia iniciativa habla de que los órganos electorales y los partidos políticos tomen decisiones en esto. Claro, los partidos políticos pueden en sus estatutos, en su documentación interna, definir acciones afirmativas. Recuerdo por ahí algún partido, no quiero decir el nombre para no equivocarme y meter un gol inadecuado, que tiene acciones afirmativas a favor de jóvenes. Entonces los partidos políticos perfectamente lo pueden hacer. Estaría tentado a decir casi que lo tienen que hacer. Pero también los órganos electorales administrativos, ¿no? Entonces, son varios los niveles y varias las autoridades o los entes que pueden tomar decisiones en esto. Ahora, ¿cómo determinarlos, los grupos? Bueno, a ver, por un lado sabemos que hay resoluciones. Recuerdo el caso Azul contra Nicaragua, me parece, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que habla por ejemplo, del grupo LGBTIQ como un grupo tradicionalmente postergado, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos uno ya identificado en sentencias en América Latina. Pero podemos ir identificando otros, ¿no? Atendiendo, por ejemplo, a grupos que tradicionalmente no han tenido esta representación política y verificar, pensando en los soples, ¿no? En nuestras entidades, si es cierto que esa representación no se ha dado o si se ha dado. Y entonces podríamos hablar de muchos otros grupos,
¿no? O sea, hablábamos hace un momento de la comunidad LGBTIQ, pero también de pueblos y comunidades indígenas, pero también de personas jóvenes, o sea, son de los que ya hemos hablado, pero hay más, ¿no? Por ejemplo, una de mis líneas de investigación, que son las personas adultas mayores, puede ser que también sean necesarias acciones afirmativas a favor de personas adultas mayores. Alguien me levantará la mano ahorita y me dirá, no, doctor, en mi estado todo lo contrario, siempre las personas que han accedido a los puestos de representación política tienden a ser personas adultas mayores. Y yo decía, sí, en tu estado, pero ¿y en otro? O sea, la realidad política, si algo hemos aprendido, es que la realidad política de cada entidad puede cambiar. Y habrá otro estado donde, por ejemplo, sean los jóvenes, pero podemos pensar en otros grupos, por ejemplo, las personas que viven con discapacidad, ¿no? Entonces, desde luego, Sí. se abre esta posibilidad a que sean varios los órganos decisores y varios los niveles donde esta decisión se pueda tomar. Y justo lo que comentan, ¿no? ¿De quiénes pueden decidir sobre esa configuración de acciones afirmativas en materia electoral? Entonces, no está solamente vedado a los que estamos en el ámbito electoral, sino justo lo que comentan, las acciones afirmativas, al estar hablando de la población, de un grupo históricamente discriminado, entonces entiendo que se abre la puerta para que otros grupos de toma de decisiones también puedan decidir sobre estos temas de acciones afirmativas. Desde luego, sabemos que en los últimos, ¿qué es? 4 años, ¿no? Ha habido varios intentos de reforma electoral a nivel constitucional o a nivel legal. Y recuerdo en particular que a nivel legal, en alguno de los planes anteriores, no recuerdo con precisión en este momento si fue el B o el C, se hablaba también de acciones afirmativas a nivel legal y se establecía un catálogo de grupos que tenían derecho a acciones afirmativas. Era una buena guía siempre y cuando no fuera un catálogo cerrado. Yo recuerdo que en aquel momento yo identificaba que faltaba el grupo de las personas adultas mayores, que se acababa de ratificar por el Senado mexicano un mes y medio antes de este texto, se acababa de ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos de las Personas de la Tercera Edad, ¿no? Que justificaba plenamente en una convención, en un tratado internacional, las acciones afirmativas a favor de este grupo, ¿no? Lo cual también derivaba, por ejemplo, de la ley de personas adultas mayores, ¿no? Entonces, por ejemplo, es difícil, me parece, establecer un listado único de grupos, pero creo que podemos ir identificando y creo que se puede hacer este ejercicio. Ahora, la realidad es que muchas veces quienes, ¿cómo decirlo? Se dan cuenta de esto o le dan el golpe, por decirlo de alguna manera, son los soples, ¿no? ¿Por qué razón? Por muy diversas razones políticas que depende de la realidad de cada entidad. Yo no podría teorizar o generalizarlo, ¿no? Pero también diría que en un principio de lealtad constitucional, de lealtad hacia el mandato de una igualdad material y no meramente formal, pues las propias legislaturas locales pueden tomar estas determinaciones. Los propios partidos políticos pueden tomar estas determinaciones, ¿no? Ahora, lo que sí me parece importante, sé que es complejo, a ver, sé porque pues seguramente nos escucharán compañeras consejeras y consejeros y van a decir, pues qué fácil este señor, ¿no? Desde la academia, decir, pero por eso inicié diciendo que yo fui consejero, o sea, voy a hablar de cosas que sé que son complejas, estoy enterado de esa complejidad, he vivido esa complejidad, ¿no? Que es importante trabajar con estos grupos para construir junto con estos grupos las acciones afirmativas. ¿Por qué? Porque en ocasiones podemos tener la mejor de las intenciones, la mejor buena fe y pensar que sabemos cómo se debe decidir y decidimos una acción que está mal hecha, no por falta de buena fe, sino por desconocimiento. Entonces, me parece que es muy importante que cuando estas acciones se construyen, ya sea dentro de los partidos, dentro de las legislaturas, dentro de los soples, se trabajen desde luego con los grupos. Ahora, me van a decir, doctor, pero siempre hay muchos grupos. Y además tenemos el problema de la interseccionalidad, ¿eh? Bueno, a ver,
Si nos gustara lo fácil, no nos hubiéramos dedicado a lo electoral, ¿no, presidenta? Nos hubiéramos dedicado a otra cosa. Definitivamente. Si no me quedé calvo nomás por genética. Definitivo, y justo lo que comenta, doctor, aquí el tema es que no se piense de manera errónea que la inclusión de un grupo es la discriminación de otro. Atendiendo a que tenemos prácticamente 32 realidades distintas dentro de un país, en principio pluricultural, y que también con necesidades diversas, y que esto también nos trae que en cuestión de la población estamos ante realidades distintas y que esto también es un gran reto para los organismos públicos locales electorales, pero coincido completamente que los actores no solamente son las autoridades administrativas, también las jurisdiccionales, pero igual a los que va dirigido, que en este caso es los que tienen que cumplir estas cuotas, que son los partidos políticos, pero la ciudadanía, que es la que al final decide. Creo que eso es muy importante porque estas acciones afirmativas hay que sensibilizarlas e interiorizarlas dentro de la ciudadanía. Pero sobre todo, me parece importante una de las cuestiones que usted comentó, no perder de vista que las acciones afirmativas hablan específicamente de grupos que dentro de una diversidad de criterios están o fueron históricamente subrepresentados y que quizás en un análisis de un principio de progresividad estaremos cada vez pudiendo incluir a más grupos dentro de ello, siempre y cuando guardando la proporcionalidad, porque si no estaríamos hablando de que en algún momento va a perderse la esencia de las acciones afirmativas, teniendo diversos grupos segmentados por cuotas, y qué quedaría dentro de lo que vendría siendo la generalidad, ¿no? Creo que podríamos estar en ese sentido comentando, doctor, ¿cuál considera usted serían estas recomendaciones para tomar decisiones sobre las acciones afirmativas en materia electoral y su aplicación? A ver, yo creo que habría varias ideas, ¿no? Que yo quisiera plantear como sugerencia, pensándolo sobre todo desde lo local, ¿eh? Digo, se puede aplicar también a lo nacional, pero Renacer es una red de consejerías locales, ¿no? Entonces vamos a pensarlo un poquito desde lo local. Primero, preguntarnos cuáles son los grupos sociales en desventaja y en desventaja en cuanto a representación en nuestra entidad. ¿Cuáles son? Buscar los datos, ¿no? Poderlo determinar. Pensar cómo vamos a identificar a las personas o cómo se van a identificar a las personas que pertenecen a estos grupos, pero con absoluto y pleno respeto a sus derechos humanos. ¿Cómo podemos demostrar, por ejemplo, para nuestros lineamientos, para nuestro acuerdo del Consejo del OPLE, ¿no? ¿Cómo podemos demostrar la existencia histórica y real de esa subrepresentación, ¿no? Yo recuerdo una sentencia, por ejemplo, de Sala Superior sobre un caso de elección de consejerías del estado, de un estado, el Estado de México, donde era un tema de mujeres, ¿no? Si el sobrante era para mujer o para hombre, ¿no? Y se hizo un estudio acerca, desde que existía el instituto, de la subrepresentación histórica de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues se acude a los datos que hay, a la información que hay, para poder demostrar. Tener muy claras las disposiciones de derecho, constitucionales, convencionales, legales o jurisprudenciales que otorguen cobertura específica a determinados grupos sociales. Yo hablaba hace un momento, por ejemplo, de las personas adultas mayores. Demostrar dentro de nuestro lineamiento o acuerdo de qué manera la medida propuesta pretende, con visos de realidad, igualar las condiciones materiales de la población objetivo con el resto de la comunidad. Definir, desde luego, la temporalidad de la medida. Demostrar por qué la medida es razonable y es objetiva. Precisar con claridad, esto es un punto importantísimo, cuáles son las obligaciones que se impone por medio de la acción afirmativa y cuáles son sus destinatarios. Los partidos políticos, las coaliciones, otros órganos electorales, no sé, o sea, quienes tengan que ser. Definir un plazo adecuado y razonable a los sujetos obligados para que cumplan con lo que se les exige. Por ejemplo, si le vamos a pedir a los partidos políticos que adecúen sus procedimientos internos de selección, bueno, ¿cuál es el plazo objetivo y real, ¿no?, que los partidos
necesitan para hacerlo. O sea, a lo mejor, o sea, cuando hablo de un plazo objetivo y real, hablo de algo que realmente puedan hacer, que tampoco se cuelgue mucho en el tiempo, pero que tengan la posibilidad de girar sus convocatorias, celebrar sus asambleas, todo el procedimiento interno que tiene que desahogar un partido. Precisar las acciones de verificación en la ejecución de las acciones afirmativas. En la medida de lo posible, establecer mecanismos de medición del impacto real de estas acciones. Muy importante, tener mucho cuidado en las acciones afirmativas y la paridad. Recordar que la paridad, consejera, y tú lo sabes muy bien, nuestro auditor estoy seguro que lo sabe, la paridad ya no es una acción afirmativa, ¿no? Es un mandato constitucional, es una regla constitucional, ¿no? Entonces, a ver, ahí hay que tener cuidado. Y desde luego, decía yo, construir con los grupos en particular, con los grupos pueblos y comunidades indígenas, comunidad LGBTIQ, personas que viven con discapacidad, personas de la tercera edad, ¿no? Construir desde luego con los grupos. La verdad es que también nos ayuda mucho cuando las legislaturas toman decisiones en esto, ¿no? Y por último, tener mucho cuidado en esta idea de construir con los grupos, tener mucho cuidado en qué casos se tiene que agotar el derecho a la consulta. Porque si no tomamos, si estamos obligados al derecho a la consulta y no lo respetamos, pues ahí corremos el riesgo de que por más que tengamos buenas intenciones, pues la medida pueda devenir en inconstitucional, ¿no? Claro, y tomando en consideración que en la generalidad tenemos ejercicios de elección mínimamente cada 3 años. Entonces, la sociedad cambia, los grupos poblacionales también de algún modo tienen ahí algunas variaciones en ese sentido y que incluso las necesidades pueden cambiar, ¿no? Me parece también importante algo que comentó, ¿no? Esto tiene que estar precedido de un análisis. No solamente es la toma de decisiones tal cual o tomando en consideración eh, algunas cuestiones podríamos hablar, decir, meramente de grupos de población, sino que estos análisis son los que estarían dando de algún modo la base a los órganos de decisión para poder determinar qué acciones afirmativas estarían implementando. También me parece que no hay que perder de vista algo que también en diversos escenarios en los que he tenido oportunidad de confluir con autoridades electorales y de gobierno, es algo recurrente. Los grupos de atención prioritaria o históricamente subrepresentados nos hablan de un tema que me parece que es recurrente, la simulación. ¿Qué pasa con este tipo de cuestiones? ¿Qué considera usted en este punto? ¿Cómo podríamos estar de algún modo atacando esta simulación o que más bien interiorizar o concientizar que no exista esta? Yo creo que hay que determinar con precisión y, como decía también, con pleno respeto a los derechos humanos, cómo se va a identificar que la persona que, por ejemplo, pretende acceder a una candidatura establecida por acción afirmativa pertenece efectivamente a ese grupo. Y creo que ahí una de las cosas que es importante hacer es acercarnos con el grupo, ¿no? Acercarnos con el grupo de manera previa para buscar definir esto. Otra cuestión que también recuerdo que se ha estado manejando mucho, doctor, como para ir ya cerrando el tema, es que estos grupos de atención prioritaria deben de estar presentes desde la vida interna de los partidos, si son ellos quienes nos lo postulan, ¿no? Porque también la queja recurrente es, me buscas cuando tienes que cubrir una cuota, ¿no? Y ahí es donde realmente se desvirtúa el tema de las acciones afirmativas para con estos actores políticos, ¿no? Entonces, desde su ámbito académico, yo le estaría preguntando, ¿considera usted importante que la presencia de esos grupos se dé desde un principio, o sea, que haya toda una interiorización y vida interna dentro de los partidos para que las personas que lleguen en estos grupos realmente representen a esos grupos de población?
Yo creo que es una obligación de los partidos, porque a final de cuentas su función es constituir, participar en la constitución de la representación política nacional. Y ahí tiene que entrar, desde luego, el tema de la adecuada y la representación de todos los grupos y, desde luego, las acciones afirmativas. Entonces, desde luego, coincido totalmente con esta afirmación. Ahora, cada partido lo tendrá que hacer conforme a sus estatutos, pero de que lo tienen que hacer, me parece que lo tienen que hacer. Entonces, me parece que justo esta obligatoriedad en la constitucionalización de estas acciones afirmativas, en caso de que fuere aprobado, estaría dando un paso adelante para el reconocimiento, en este caso, de estas acciones que de suyo quizás no se han dado siempre de una manera, más bien se ha dado de manera potestativa, no obligatoria para algunos soples, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, el tema de las acciones afirmativas tiene todavía tela de dónde cortar. Ahora sí que el tiempo es el que de algún modo es un poco ingrato en ese sentido, pero me parece que justo lo que se comenta son, o más bien recoge todas estas ideas principales. Por último, doctor, me gustaría que nos pudiera dar usted un mensaje a los escuchas respecto de qué importancia es o más bien qué importancia representa para la ciudadanía el que nosotros podamos conocer e interiorizarnos de las acciones afirmativas. Yo diría que tenemos que tomar en cuenta que en la iniciativa de reforma constitucional se habla de algunos grupos, pero no en un sentido exclusivo, sino que se abre la posibilidad a que haya otros grupos más. Y entonces hay que tomar esa, bueno, habrá que ver qué sucede en el procedimiento legislativo, pero bueno, llegado el momento habría que tomar esto en cuenta. Y yo diría que es una obligación, insisto, de los congresos, de los partidos, de los órganos electorales, y que además atienden al deseo, que creo que es un deseo que todas y todos compartimos, ¿no? De una sociedad más igualitaria y pues mejor representada. Definitivamente, creo que estaremos transitando poco a poco a una sociedad más incluyente en el que la toma de decisiones no dependa solamente de un determinado grupo, sino que confluya en una democracia verdaderamente representativa. Pues agradezco el espacio que el día de hoy nos ha otorgado, doctor. Me parece que nos llevamos mucha tarea las autoridades electorales, pero también las personas que nos están escuchando para reflexionar más acerca de la pertinencia de las acciones afirmativas. Y me quedo con que estas acciones son enunciativas, más no limitativas. Tenemos todavía tarea que hacer y creo que es prácticamente tarea de toda la ciudadanía poder conocer en dónde vamos a ser representados y de qué modo. Muchísimas gracias, doctor. Para mí es un gusto, presidente, un gusto con Renacer y un gusto, desde luego, contigo. Déjame decirte que para mí es muy cercano a mi corazón, y lo digo en serio, que estés participando tú como presidenta del Instituto de Campeche, porque en Campeche nació uno de nuestros más grandes mexicanos, y desde luego me refiero a don Justo Sierra, ¿no? Uno de los grandes maestros de México, refundador de la Universidad Nacional, y esa gran figura de quien se decía que era de los viejos el más joven, de los jóvenes mentor. Entonces, es un nombre al que México le debe mucho y desde luego a tu estado. Entonces, es un gusto. Y si me lo permite, simplemente invitarles a que pues me visiten en las redes sociales. En ex, antes Twitter, estoy como @LobadоGrajales. En TikTok estoy como el profe Vado. No hago bailes ni retos ni, o a lo mejor sí, pero me tendrían que seguir para saberlo. Y desde luego también a que estén muy al contacto con nuestra Escuela Judicial Electoral. Constantemente sacamos cursos, diplomados, posgrados, especialidades y ojalá, pues tú que eres egresada nuestra, muchas y muchos de nuestros del auditorio que también seguramente lo son, pues que estén atentos a las próximas convocatorias. Y siempre un gusto colaborar con Renacedi, a la que con mucho gusto y con mucho orgullo pertenezco. Sí, me uno a esa sugerencia. La Escuela Judicial Electoral ha sido un semillero de la mayoría de los que hemos tenido el honor y el privilegio de poder contar con estos contenidos actuales, profesionales y siempre de la mano de académicos de renombre, pero también de experiencia. Definitivamente, la Escuela Judicial, recomendadísima. Y bueno, Hernán, te cedo de nueva cuenta el uso de la voz.
Muchísimas gracias, Presidenta. La verdad que nos llevamos muchas reflexiones sobre este tema tan interesante y que obviamente será un parteaguas si son incluidas las acciones afirmativas a nivel constitucional. Y pues, doctor Badú, le dejamos abierta la invitación para una segunda ocasión, porque la verdad que disfrutamos mucho de que nos compartan sus vastos conocimientos en la materia. Y pues usted es un miembro Renacedi de prestigio y que tenemos mucho cariño. Muchísimas gracias y bueno, nos despedimos. Que tengan una excelente noche. Voces Renacedi.